donarem pas a la Rocío Castillo, a veure si ella ens pot donar alguna dada que ens animi una mica més amb tot això. Ella es médico-pediatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias Médicas, diplomada en Salud Ambiental Infantil por la Escuela de Salud Pública de México, Escuela de Medicina y Salud Pública Montesina y Nueva York, investigadora en Ciencias Médicas de la Universidad de Investigación en Epidemiología y responsable del Laboratorio de Exposición a Pesticidas y Contaminantes Ambientales. Avui ens presenta el seu treball sobre càncer pediàtrico i pesticides, experiència de la hoja verde en México. Quan vulguis. Buen día, disculpen, voy a hablar en español, todavía llegué apenas el lunes, así que todavía no puedo hablar muy bien, pero me gustaría iniciar con algo. Aquí pasamos así. Este es el programa, que quiero que más o menos todos tengamos la idea de en qué orden vamos a ir, y me gustaría saber qué tanto saben de la salud ambiental, porque por ahí tenemos que empezar como médicos, como personal de salud, con las herramientas. Entonces, si sacan su teléfono, pueden tomar este código QR. Son 5 preguntas de opción múltiple muy sencillas y vamos a darles 1,5 minutos para responder. 2 minutos vamos a darles. Vayan levantando su mano quien acaba. Se manda en automático. Y pues es muy importante empezar por el conocimiento básico. Así que es muy útil saber cómo andamos en esos aspectos. Nos ayudará. Obviamente es anónima. ¿Listo? Bien. Bueno, procuraremos que aquí vamos contestando lo que ahora vimos. Pues, ¿cuál es la definición de salud ambiental? Pues, primero que nada, es un área de la medicina en general y de otras ciencias como la ambiental, geografía, química, toxicología, o sea, abarca muchas áreas y es parte de las ciencias que se ocupa de los riesgos y efectos para la salud, que representa el medio donde habita, donde trabaja, donde vive o donde va a vivir si se trata del feto, y que es una ciencia también que se ocupa de las interrelaciones positivas y negativas, como ahora estamos viendo el trabajo, el lugar donde se vive. Pero esto está enmarcado en políticas de salud. De hecho, si conocemos los objetivos del desarrollo sostenible, pues la salud es el número 3. Pero esto tiene que ver con el agua, con el aire, con la calidad de la tierra, ahora ya lo de los microplásticos, que prácticamente es mundial. Entonces, es un marco global. Pero, ¿cuáles son los conceptos centrales de la salud ambiental? Pues igual hablamos de lo que es la toxicología, que es el principio precautorio, donde, como nos comentaban en la ponencia anterior, realmente no hay un nivel seguro para ningún contaminante, porque cuando se expone a los microplásticos no sabemos qué significa a 1, a 2 o a 3, porque entran otros factores, es la susceptibilidad o sensibilidad de la persona, el contexto. Por ejemplo, no es lo mismo una embarazada que va a ser también en el feto, seguramente en una etapa de formación, que un adulto. En fin, son factores múltiples. El nivel de exposición, cuando hablamos de exposición, estuvo cerca, qué tanto pudo haber estado expuesto, o sea, ¿tiene alguna posibilidad o no? Y para eso hay que conocer qué es la contaminación, porque si no tenemos idea que estamos expuestos, como lo que nos comentaban, o sea, la gente no percibe que vive cerca de un riesgo. Por lo tanto, pues no va a tener ninguna conciencia de lo mismo y tampoco se va a quejar, ni tampoco va a decir, ¿será que me está haciendo algún daño? Ni lo va a relacionar. Y es muy importante que la sociedad, los padres de familia y todos nosotros, si no conocemos esto, pues tendremos que tomar acciones para que juntos
hagamos ruido, digamos no estamos de acuerdo, esto no es lo que nosotros queremos. La dosis respuesta, este concepto es muy importante. Quiere decir que cuando yo aumento un nivel de 1, el efecto va a ser 2. Por ejemplo, lo que nos comentaban. ¿Qué significa tener la exposición a microplásticos? Pues en este momento todavía no lo sabemos, pero sí sabemos que el efecto en la microbiota es determinante. O sea, cambia toda nuestra microbiota y la microbiota se considera ahora parte del intestino como un órgano endocrino. Entonces, de ahí posiblemente vaya a haber muchas cosas que van a ir pasando a través del tiempo y las personas que nacieron bajo esta circunstancia vamos a ir aprendiendo. Por lo tanto, la susceptibilidad individual es también la genética. No solo es yo tengo tal característica, sino cómo metabolizo una sustancia. Puedo ser un metabolizador rápido, intermedio o de plano muy lento. ¿Y a quién le va a dar más efecto? Pues aquel que tarda más en deshacerse de esas sustancias. Los riesgos y beneficios de conocer qué puedo hacer. La justicia ambiental, que ahorita esa es una situación muy importante. ¿Cómo podemos nosotros exigir si no conocemos que estamos expuestos a un riesgo? Y el recurso y la acción comunitaria, que yo creo que es parte de la función de esta reunión. El personal de salud tenemos que tener esta conciencia y este conocimiento para poder tener una acción. Entonces, algo que platicaban es, esto es el exposoma. Este es el ambiente en el que nosotros interactuamos. Es complejo, ¿verdad? Por esa razón es que no es nada fácil decir, esto es consecuencia de aquello. Por ejemplo, los microplásticos. Pues, ¿en qué momento de la vida se va a exponer? ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuál es la sustancia que es donde entran los biomarcadores? O sea, no es lo mismo estar expuesto a PUFAS que a plaguicidas, de qué tipo de plaguicidas persistentes o no, de qué tipo de, inclusive radiación, qué es lo que está expuesto y cómo lo medimos, porque ese es el otro gran problema. Sí podemos preguntarlo, tenemos la historia ambiental, por lo menos saber esa información, pero medirlo es un paso 2. Y no en cualquier lado se puede hacer. Así que también para eso necesitamos metodología, laboratorios de referencia, en donde ya se pueda confiar en los resultados. Y esto políticamente a veces pues no es de mucho del gusto, ¿verdad? Que se diga, hay esta contaminación, pero la población y los médicos lo tenemos que saber. Entonces, este es el panorama y es lo que debemos estudiar, el exposoma. ¿Qué herramientas tenemos como personal de salud? Pues la historia ambiental. No sé quién ha oído hablar de la hoja verde que propuso la Organización Mundial de la Salud, pues hace mucho tiempo, que era un instrumento sencillo, muy concreto, pero que se dirigía a explorar algunos asuntos ambientales. Sin embargo, a través del tiempo, pues había muchos campos libres, en donde si no, el sanitario no preguntaba eso, pues se iba con muchas dudas respecto a los factores de exposición del paciente. Después empezó a haber personas que impulsaron esto, sobre todo en castellano, y pues entre ellos el doctor José Antonio Ortega, nuestro maestro, que se preocupó por hacer un instrumento que fuera dirigido para detectar esto dentro del ambiente de la historia clínica, porque se requiere campos especiales para preguntar esos antecedentes. Y una de esas historias que también está en internet y está el manual, los invito a que lo busquen, pueden descargarlo en forma gratuita. Está el manual y la historia verde, la hoja verde. En México yo lo he usado para mis estudios porque nos ayuda a hacer énfasis en los detalles. Podemos estar acostumbrados a aplicar la historia clínica, pero nos saltamos, no sé si aquí no les pase, pero nuestros residentes se saltan. ¿En qué trabaja? ¿Qué come? Y ya, la siguiente. Y eso nos perdemos información muy valiosa que no vamos a poder relacionar después. Y no es por darles más trabajo, es porque es una parte fundamental para entender lo que le pasa al paciente.
¿Qué consta esta historia? Bueno, pues tiene los antecedentes obstétricos más detallados. La radiación ionizante. Yo pregunto aquí, ¿quién en la historia clínica hace una pregunta al respecto, no? Los fármacos, incluyendo homeopatía, todos esos medicamentos y otras cosas que herbolaria que no sabemos que la paciente lo toma. Las exposiciones de acuerdo a lo que trabaja. Nosotros hemos visto en el Instituto Nacional de Pediatría de México que a duras penas se pregunta, y parte de lo que les voy a tener aquí es en qué trabajan y qué se exponen. Pues es que hay que desglosarlo con puntual. Tabaco y otras drogas. Tabaco se ve como una droga pues social. Pues no, la exposición al humo del tabaco y la relación durante la etapa de la infancia, el embarazo, es muy seria. Entonces hay que preguntar, pero como dice el doctor Ferrer, con tiento, o sea, suave, oiga, usted ha fumado, porque si de entrada nos preguntamos, ¿fuma marihuana? Pues va a decir no, ¿verdad? Entonces hay que saber también cómo ir preguntando los antecedentes de manera que no se juzgue, no tampoco se marque a la persona, sino usted ha tenido la oportunidad, o sabe de un familiar, así nosotros hemos encontrado que, sí, mi tío, pero bueno, yo a veces, ¿no? La exposición al alcohol, eso es algo que yo aprendí en la historia, es el grado de medidas que podemos tomar para decir que tenemos ya una exposición o no. El tomar cerveza, por ejemplo, se hace algo muy banal, muy normal, tomé 2, 3, no me importa si las tomé el mismo día, a la semana, si las tomé al mes, y las mujeres, que es nuestro blanco más importante, también puede ser que ni siquiera lo perciban. Yo tuve la experiencia de encontrar en una reunión de ginecólogos una esposa de un ginecólogo que decía que le habían dicho que una copa a la semana o cada 15 días en el embarazo no era problema. Entonces yo le dije, pues sí es problema. Bueno, hasta se fue porque dijo, ¿cómo, no? Y los ginecólogos tenemos que trabajar con los pediatras y los médicos en una sola acuerdo y sentido. Por eso es tan importante que aprendamos a manejar la historia ambiental, nos está guiando. Después, pues uno pensaría que, qué bien lo hacemos en la historia clínica, así que nos planteamos un estudio. Fue la tesis de uno de mis residentes de pediatría para ver qué factores estaban descritos en la historia clínica pediátrica que hablen sobre el riesgo ambiental, que nos puedan decir en niños. Nosotros tenemos, le comentaba el doctor Ferrán, al menos 100 casos de leucemia al año, que se tratan ahí, pues nuestras ciudades de 14 millones y en los alrededores, con la zona conurbada, pues son 20. Pero no solo son de la Ciudad de México, vienen de algunos estados. Recibimos, aunque ya hay hospitales especializados, recibimos de otros estados. Entonces pensamos que era una muy buena alternativa evaluar los expedientes y darnos un poco de cuenta de qué era esta población, qué factores podían tener. Así que nos dispusimos a hacer este estudio. El objetivo pues era determinar la posible asociación entre la exposición a los plaguicidas y el diagnóstico de leucemia, todos los tipos, y obtener pues qué pretende uno, pues datos estadísticos, qué factores pueden haber, informar a nuestras autoridades de los resultados y que pues tomar una acción, una perspectiva, mira esta zona, mira estos factores, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué nos encontramos? Pues específicamente teníamos estos factores, como ven no son muchos, es el antecedente ocupacional, el lugar de residencia durante el embarazo, las condiciones de la casa en donde habita, el tiempo de vivir en la zona, porque puede ser agrícola o no, urbana, a lo mejor ha cambiado, la edad al diagnóstico de la leucemia, ustedes saben que hay factores de riesgo en ciertas edades más que en otras, y si percibía que vivía cerca de algún lugar de riesgo ambiental, de qué tipo, y los antecedentes de los padres, ¿no? Esto se realizó revisando expedientes en un periodo del 2016 al 2019. Se revisaron 320 expedientes. ¿Qué pensarían? ¿Que son pocos? No, ¿verdad? Yo pensaría, vamos a encontrar mucha información. Y estos son los casos de acuerdo al diagnóstico.
Bueno, quiero que vean que de todos esos 350, solo 50 tuvieron información suficiente para que analizáramos algunos de los datos, ni siquiera todos los que nosotros nos propusimos. Lo que podemos ver en forma global es que la mayoría son masculinos, que en la edad en años al diagnóstico, pues en promedio es, acá lo tenemos, el máximo fue 15 años y el mínimo 3. Nosotros recibimos en general muchos niños de edad escolar. ¿De qué lugares del estado o de la ciudad o del país eran? Bueno, la mayoría, 17 eran de la Ciudad de México, 12 del estado, que son la zona conurbada, y algunos de Guerrero, que es una zona muy pobre, cerca del mar, agrícola la mayor parte, y de escasos recursos en general en todo, servicios. Veracruz, que es otro puerto, y después Michoacán, y de los demás hay como muy poca población que se puede analizar. El tiempo de vivir en el lugar de residencia, bueno, en promedio tenían 11 años, o sea, no era gente que hubiera vivido 1 año, 2 y se mudaran, era gente que tenía residencia pues por lo menos de más de 1 año, que era lo que en otros estudios de corte que hemos hecho pedimos. Y dirían, bueno, ¿cuál es el nivel de escolaridad de estas personas? A veces uno piensa que la gente con poca escolaridad es la de mayor riesgo, y aquí podemos ver que mucha gente tenía al menos secundaria, preparatoria, y había en cada rubro una persona que era analfabeta. Igual padre, no tenían una baja escolaridad, todos sabían leer, escribir y tenían algún grado, incluyendo por ahí alguien de bachillerato o prepa que le decimos. Ahora, la ocupación. En este caso, la mayor proporción de mujeres, salud, era ama de casa y no trabajaba en otra cosa. Entonces, la madre en general se ocupa del aseo, de los niños, de la comida, de los abuelos. El que trabajaba en diferentes cosas eran los padres, y miren la proporción. Aunque son pocos casos, el 10% son campesinos o chofer. Y de ahí, pues hay empleado, hay personas que no quisieron decir qué cosa eran, albañil, pero el 10% era campesino. ¿No nos llamaría la atención, aunque es un estudio pequeño? Yo diría exactamente dónde vivían. No, pues no están geolocalizados. En el estudio que tenemos en Morelos, geolocalizamos a cada embarazada. ¿Será esto importante? Sí. Porque no es lo mismo ver la región en general que saber exactamente en dónde viven, porque ellos mismos no perciben muchas veces los riesgos, y esto nos puede ayudar muchísimo a hacer un mapa de riesgos. Entonces, yo les recomendaría que dentro de estos parámetros, si pensamos que es una comunidad de riesgo, hagamos geolocalización. Por ejemplo, las personas que nos comentan, si podemos medir distancias, digamos, eso ya va para la investigación. Pero eso debe ser una línea entre la atención y la investigación. Para eso nosotros tenemos que decir, es que ¿de qué me sirve preguntar esto, tomarle biomarcador, medir la distancia, y ahí lo tengo en el expediente? Entonces puede llegar alguien y decir, oye, a ver, creo que aquí hay un problema, vamos a revisar tus datos. ¿Ganaríamos tiempo? Muchísimo. ¿Aportaríamos evidencia? Muchísima. ¿Ganaríamos territorio en los aspectos legales que tenemos que demostrar? Claro que sí. Entonces, bueno, esto es también una invitación a que hagamos equipos multidisciplinarios, a que hablemos el mismo lenguaje, no es difícil, ¿verdad? Yo sé que a veces uno se pone como desde su perspectiva, investigador, médico, epidemiólogo, pero el chiste es que aprendamos a hacer puentes y generar cosas que solo los pediatras podemos hacer, que solo los investigadores, que solo los ambientólogos, pero que en equipo vamos a resolver cosas que de otra manera, porque ya vieron el exposoma, lo complejo que es, pero eso no quiere decir que no es posible. Otros antecedentes. En el presente estudio no se reportaron toxicomanías maternas y no se determinó tampoco en el padre. Tal vez no se consignó o no se le preguntó adecuado. Tal vez el señor dijo, no, ¿cómo cree? ¿No?
Porque ¿qué pasa en nuestros médicos residentes? ¿Usted fuma marihuana? ¿Usted toma? Entonces, la forma de preguntar es importante. En el caso de las madres, el diagnóstico del embarazo iba, tenemos madres, incluso aquí no hay, pero sí tenemos a niñas, ¿no? 12 años, pero aquí era de 14 años a 43 con un promedio de 26 años. Y en la población total se valoraron los antecedentes familiares, porque eso sí estaba, si había casos de leucemia en la familia, y considerándose 3 generaciones directas, los padres, los abuelos y bueno, los hijos. Y solamente de esos 50 pacientes, 3, o sea el 6% fueron positivos. O sea, ahí tratando de hacer un antecedente si pudiera haber más riesgo hereditario o alguna situación genética. La clasificación de las leucemias, bueno, la mayoría fueron pre-B, que quiere decir que sucede antes de que se forma la célula, y pro-B. Esto va a depender mucho de la población. Yo supongo que aquí también les hacen el estudio citogenético y eso es muy importante porque a veces nos arroja marcadores y podemos describir en la población qué tipo de leucemias. Entonces, es exhortar también a que completemos todos los datos del caso. Y bueno, después de estos resultados vimos que el límite del estudio era pues la falta de información, ¿verdad? Solo pudimos concluir que necesitamos capacitar a nuestros residentes, cosa que estamos haciendo, que necesitamos sensibilizar personal, que eso es un nivel 3, que es los que atienden lo más complicado, y que es importante que hagamos más cursos de acercamiento, porque esto debe ser una invitación abierta para que no haya de a mí no me interesa. Le comentaba al doctor Ferran que me ha tocado gente que dice, pues de algo nos vamos a morir. Pues sí, pero que no sea de ignorancia. Entonces, creo que es algo importante que uno decida qué es lo que puede hacer. No puede decidir sobre lo que no conoce. Pues las perspectivas es lo que les comentaba, podríamos mejorar herramientas, aquí por ejemplo, cada país puede hacer validar su propia herramienta, porque no todos los países tienen los mismos elementos, pero todos se rigen por ese interrogatorio. Por lo que lo hemos tomado como un modelo y nos ha sido muy útil. Que en este estudio, no les he comentado, nosotros ya tuvimos un paciente caso que nadie pudo resolver, ni patología, y en el caso de anatomoclínico nos pidió ayuda a los patólogos, pues parecía una leucemia aguda, no tenía ya células y después de eso recuperó un poco de células y dijeron, pero ¿qué será una anemia plástica? No le encontraron ningún otro factor, el niño ya era un adolescente, vivía en Xochimilco, que es una zona muy verde con unas lanchitas, su padre y su madre eran agricultores, nadie anotó mucho detalle al respecto y cuando le hicimos la prueba tenía un plaguicida muy alto, 1 de los 17 que medimos, que era el endosulfán, en un rango que no está reportado como seguro porque no hay rangos de seguridad para los plaguicidas en humanos y era el único factor. ¿Pudo haber sido? Sí pudo haber sido. Si trabajo social no nos describe toda esta situación, no hubiéramos sabido en qué trabajaban los padres. Entonces, como médicos y pediatras y personal de salud, tenemos que tener esta información. Pues aquí están mis datos, ahí estamos abiertos a la colaboración, al intercambio, y pues muchas gracias por su atención y si hay preguntas las resolveremos con mucho gusto. Gracias.